en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, comenzando en el capítulo 12. Y vamos a pensar en esta noche en una reprensión que le hizo el Señor Jesús a aquellos que se oponían, pues no querían creer, le rechazaban. Y dice el capítulo 12, versículo 38: entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Ahí más adelante, unas páginas más adelante, en el capítulo 16, capítulo 16, versículo 4, dice: la generación mala. Bueno, dice desde antes, viene hablando que ellos sabían distinguir el tiempo. Cuando veían cómo estaba el día, cómo amanecía, sabían qué iba a suceder. Pero dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue, no les quiso dar ninguna señal. Ahora en el capítulo 6 de Juan, más adelante, después de Mateo está Marcos, luego Lucas y luego Juan. En el capítulo 6 de Juan, él hizo una señal. En el capítulo 5, él había alimentado a más de 5,000 personas con unos panes y unos peces que un niño llevaba en su lonchera. Hay niños aquí, y usted puede entender lo valioso que es uno en el descanso, la lonchera. Pues un niño llevando unos panes y unos peces lo entregó, y el Señor con esos pocos alimentó a más de 5,000 personas. Ahora en el capítulo 6 dice en el versículo 26: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Ahora versículo 30, le dijeron: entonces ¿qué señal? Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos qué obra haces? Es ilógico, ¿no? Había acabado de hacer una señal. Y ellos le dicen: Moisés nos dio el pan. Jesús les dijo: yo soy el verdadero pan. Y en el capítulo 12, verso 37, ahí de Juan, él revela el verdadero problema. Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. No creían, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Y sigue la lectura. Ahora bien, esta generación se parece mucho a nuestra generación, esperando una señal, esperando que ocurra algo para yo ver y creer. Vivimos en el país de ver para creer. Muéstrame y le creo. Llega un pobre vendedor a tratar de vender el producto y muéstreme y le creo. Pruébeme, demuéstreme y yo le creo. Y si de pronto le compro. Pero mire, esa actitud es la actitud del corazón separado de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de no creerle a Dios
y siempre estar demandando que Él muestre algo para creer? Bueno, que no conocemos a Dios. Y la razón principal por la cual predicamos el Evangelio en esta noche es porque el corazón del hombre se ha alejado de Dios. Una persona que no tiene a Dios es una persona que está alejado, separado, que está muerto, que no tiene vida. La vida viene de Dios. Cuando uno va al Génesis, Él forma al hombre del barro y después de que lo hubo formado, entonces sopló vida en su nariz. Pero cuando el hombre pecó, esa vida espiritual se fue de él. Hay dos aspectos que uno podía ver de la vida ahí. Vida física, para que este cuerpo pudiera vivir, pero también la vida espiritual. Claro, el cuerpo siguió viviendo. Adán y Eva no murieron inmediatamente, no cayeron al piso, aunque Dios había dicho, si comen, ciertamente moriréis. Pero no fue así. Ellos quedaron vivos, pero murieron espiritualmente. Es lo que Pablo describe en el capítulo 3 de Romanos y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, echados de la presencia de Dios. La persona separada de Dios está muerto. Además, Dios es luz, y si estamos separados de la luz, estamos en tinieblas. Quiero que usted piense en esta noche, ¿qué necesita usted para creer en Él? ¿Hay algo que usted necesita ver? Usted se levanta cada mañana y acá es espectacular. No en todas las regiones se ve un amanecer como el de acá. Y si usted se levanta y contempla ese sol radiante, rojo, y observa la creación de Dios y todo el esplendor a través de la creación, y no puede reconocer la grandeza de Él, usted no le conoce. Ahora, usted examina su cuerpo. A pesar de lo que el pecado ha hecho y ha dañado y ha deteriorado, usted puede mirar hoy en día y uno ve mucho que publican avances en tecnología, queriendo hacer a través de un robot forma de hombre que haga, que coja objetos, que camine, que haga lo que nuestras manos pueden hacer. Y usted puede imaginar cómo funciona nuestro cuerpo perfectamente y no comprender la grandeza de Dios. Ahora, podemos pensar en esta noche, como escuchábamos, en el grande amor del Salvador. Ahora, usted puede pensar cuán pecadores, cuán malos somos, cuántas cosas. Aquí hay niños. Quiero llamar la atención a los niños. Tal vez usted no ha cometido grandes pecados. Uno ve que en las noticias que capturaron a un violador, a un secuestrador, a una persona que extorsiona o vende drogas. Y usted como niño dice, no, yo jamás he hecho eso. Pero quiero decirle algo en esta noche. Niño, joven, delante de Dios todos somos pecadores. No hay diferencia, dice la Escritura, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que quiero que usted piense es que a pesar de lo malo y pecadores que somos, ¿usted respira hoy? ¿En algún momento no hubo aire en alguna parte donde usted estaba caminando, corriendo? ¿El sol dejó de brillar? No. ¿Sabe por qué? Porque Dios en su misericordia ha permitido el aire. Usted ha puesto, o ponga su mano en este momento en su corazón y notará que Él no deja de palpitar. Él está ahí. ¿Y sabe por qué su corazón está latiendo en estos momentos? Porque Dios permite cada latido de su corazón. Porque Dios en su misericordia no ha permitido su destrucción, a pesar de que somos pecadores. ¿Y sabe cuál es la razón que usted respira en este momento? Es porque Dios le ama. ¿Necesita usted alguna otra señal? ¿Qué espera? ¿Qué señal espera? No, si tiembla y hay un terremoto aquí en Colombia, yo sí creo. No, Dios nos libre. No necesitamos ningún terremoto, ni que haya algo en el cielo. Y van a haber grandes señales, pero ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad. Ahora el Señor estaba en medio de ellos. Le vieron, le escucharon. Y Él sanó a las personas que nadie podía sanar. Leprosos que ya estaban declarados ya casi a la muerte. Hubo personas muertas como el hijo de la viuda de Naín.
y Él lo resucitó. Lázaro, que ya estaba pudriéndose de 4 días de muerto, y Él lo resucitó. Y la experiencia que le contaba de aquel niño que tenía 5 panes y 2 peces, y el Señor abundó esa comida de tal manera que hubo alimentación para más de 5,000 personas, y ellos lo vieron. Pero ellos aún decían: muéstranos alguna señal. ¡Qué corazón tan duro! Y usted podrá decir esta noche: no, pero viendo, yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto que alguien con 5 panes y 2 peces alimente a 5,000 personas. Yo sí lo veo, creo. Esa gente era muy mala que no creía, ¿sabe? No. Seríamos igual, seríamos peores. Ellos, como judíos, por ejemplo, tenían una cercanía con Dios que usted y yo no tenemos. Y aún así, y tenían una historia que se la leían todos los días de cómo Dios abrió el mar y cómo los alimentó 40 años milagrosamente en el desierto. Y aún así no creían. ¿Somos mejores que ellos? No. Pero mire, el Señor les dice: señal no les será dada, sino señal como la del profeta Jonás. Y Él trae a la mente de ellos la historia de aquel profeta, tal vez insignificante, tal vez poco leído, porque ellos despreciaban a los profetas. Se atrevieron a decir del Señor de Nazaret: ¿podría salir algo bueno? Así como despreciaron al Señor, despreciaban a Jonás. Pero mire, Jonás estuvo en el vientre de aquel gran pez. De la misma manera, Él les dice, iban a tener la señal. ¿Y cuál era la señal? Él les dijo: ¿quieren señal? Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Y ellos pensaron que era el templo que Salomón había durado tantos años construyendo y Herodes lo había remodelado. Él hablaba de su cuerpo. Y es lo que en esta noche queremos pensar. Y mire, amigo, la señal que Dios le da al mundo pecador es la entrega absoluta, con toda la disposición y el amor de su Hijo a un mundo malo. Él lo entregó diciendo: tal vez tengan de Él misericordia y no lo destruyan como a los otros. Y sabe, viéndole, le mataron. Viéndole, le destruyeron. El Hijo de Dios fue humillado. Fue por ellos avergonzado. Ellos creyeron haberle destruido. Pero sabe una cosa: aunque Él fue clavado en esa cruz y Él fue levantado en la cruz de vergüenza, el Hijo de Dios no moría por sí. El Hijo de Dios no moría por el consejo de ellos. Moría por el consejo anticipado de Dios, que había preparado desde la eternidad el plan perfecto para salvarte a ti. Y nos dio la señal más grande que el ser humano pueda tener. Y es la señal del Hijo de Dios. Hasta lo más bajo de la tierra, humillado, sepultado con esa piedra encima. Pero sabe una cosa: la muerte no le pudo retener. ¿Y sabe cuál es la razón por que la muerte no pudo retener a Cristo? Y Cristo resucitó. Así como el pez vomitó a Jonás a las orillas de, no sé qué tan cerca estaba de Nínive, pero lo volvió a botar el gran pez. ¿Sabe una cosa? El Hijo de Dios, sepultado, resucitó. Y es la señal más grande para el ser humano. Y los hermanos lo leían. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué estaríamos aquí parados? Vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, seríamos los más pobrecitos del mundo. Pero sabe, la garantía que usted tiene, la señal más grande, es que el Hijo de Dios murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y conforme a las Escrituras, porque Él había dicho: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, conforme a las Escrituras. El Hijo de Dios se levantó y ese era el plan perfecto. Si yo decía: muero por usted, ahí muerto me quedaba, porque por mi pecado respondía. No podía responder por mi pecado yo, mucho menos iba a responder por el suyo. Entonces, si algunos osadamente, dice Pablo, se atreviese a morir por el gusto, bueno, nada logrará. Pero Dios, en su infinita misericordia,
lo entregó a Él. La Escritura dice que Él, puesto que no tenía pecado, podía ofrecerse, pagar por nuestro pecado, y la muerte no le podía nada reclamar a Él. ¿Qué le puede reclamar la muerte a Cristo? Nada. ¿Sabe por qué? Porque Él no tenía pecado. Entonces, muriendo Él, no murió por Él. Cuando Cristo murió, y quiero que lo entienda bien, como cantamos en el himno, sí fue por mí, murió en la vergonzosa o en la dolorosa cruz. Fue por ti, fue por tu pecado. Es para que tú no tengas que ir al lugar de tormento, sino al lugar eterno de salvación, al cielo. Mire, las señales solo muestran la dureza del corazón del hombre. Y gracias a Dios que en este lugar no hacemos ninguna señal. Gracias a Dios que aquí no estamos invitando a los enfermos para que pasen y que alguien aquí los sane, o a un endemoniado para sacarle el demonio. Gracias a Dios que no. Los judíos pedían señales. Pablo dice, los griegos buscaban sabiduría. Pero dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos realmente era un tropezadero, porque realmente lo que él hacía los cuestionaba de la religiosidad. Y para los gentiles, o sea, para nosotros, locura. Pero aunque la palabra de la cruz sea una locura, es el mensaje que te salva. Es el único mensaje que hoy puede darte salvación y vida eterna. ¿Habrá alguien aquí que, considerando el gran amor del Salvador, observando la gracia de Él manifestada, viendo cuánto te amó a ti, habrá alguien aquí que quiera creer? ¿Habrá alguien aquí en esta fecha tan especial que no quiera dejar pasar la oportunidad para venir a Él? Mire, amigo, la razón principal no era las señales, como lo leímos al final en Juan. La razón principal era de que no creían en Él. Dios les había anunciado, les había predicado, y no se quisieron convertir. Sí dice la Escritura, para que habían endurecido el corazón, para que no vean, y su corazón para que no entiendan. En esta noche quisiéramos animarle a pensar. Su corazón está endurecido, sus ojos cerrados de tal manera que usted no comprenda el gran amor del Salvador. Hay un himno que cantamos, sordo serás, pecador, hoy te convida. Hoy Él está esperando para que de una vez por todas, arregles cuentas con Él. Ya la señal fue dada, el Señor ha resucitado. Pero hay un problema. Habrá otra señal, pero será demasiado tarde para ti. Y es que la segunda vez que Él aparecerá ya no para salvar a los pecadores, ya no para morir otra vez, ya no para decirte, bueno, aquí estoy, crea. No, dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes verán la señal? Los que le esperan. Si Él llegara a venir en este momento y tú no has creído, no lo verás. No lo verás. Quedarás turbado y perturbado aquí pensando, ¿qué pasó con los que estaban aquí? Porque en un momento, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y como el hermano decía, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esa señal ya no la verás. Por eso hoy debes considerar la señal que Él te está dando. Porque Él dice, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, a ti en esta noche,
con haberle levantado de los muertos. Por eso hoy manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amigo, que no seamos como aquella generación. Comenzamos leyendo: la generación mala, la generación perversa demanda señal. Y sabe, cuando Jonás salió vomitado por ese pez, no sé si alcanzó a quitarse toda la suciedad de ese pez. Imagina estar dentro de un pez. Pero cuando la gente le vio y él comenzó a predicar, ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero sabe una cosa, el Señor está diciendo más que Jonás en este lugar. Si aquellos hombres creyeron a la predicación de Jonás que les dijo Nínive será destruida, y tú lo crees hoy, aquellos hombres se levantarán en juicio contra esa generación y contra esta generación hoy día también. ¿Por qué? Por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Que hoy usted pueda entender, el sacrificio de la cruz fue por mí, y que hoy usted pueda decir: necesito un Salvador y acepto a Cristo como Salvador. Vamos a orar y terminar.